bienvenida a un servicio más de Iglesia Nueva Vida y Casa de Oración. Si es su primera vez que nos acompaña, siéntase bienvenido y siéntase en su casa. Los invitamos para que junto con nosotros alabemos al Señor y los acompañen a cantar estas alabanzas. No se preocupen si no se las saben, la letra está ahí. Y que sea Dios el que sea exaltado hoy este día. Las cadenas fueron rotas, consumado fue la cruz. Ahora vivo y soy libre. Jesús me dice libertad. Oh, 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 oh.
libertad, Señor, de estar aquí, Señor, dándote gracias, exaltándote, Señor, alabándote, Padre Celestial. Y por eso, Señor, te damos las gracias, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor Jesús, administrando en este momento, Señor, a cada persona, Señor, que está mirándonos, Padre bendito, que seas tú, tu santa presencia, Señor, en su hogar, Señor. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en Por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Sí, Señor, tú eres el Rey que reina sobre todas las cosas. Y por eso te adoramos, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres el Rey soberano, que entregó todo por nosotros. Y pudimos encontrarnos con ese amor inagotable, con ese amor sin comparación. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor. Dentro del mar de tu gran amor,
Señor, a ti te cantamos. Tú eres digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Te exaltamos en este día. Dios les bendiga y les invito a que puedan abrir su corazón en este día y recibir este mensaje de parte de Dios. Bendiciones. Hola a todos, sean bienvenidos a otro tiempo de servicio, otro tiempo de predicación. Les quiero dar un gran saludo a las iglesias Casa de Oración en Fullerton, Iglesia Nueva Vida, y a todos los que están escuchando por este medio. Sean bienvenidos, abran su corazón, como he dicho cada vez. Yo sé que Dios tiene algo especial para cada uno de ustedes, para mi vida, así que les invito a que puedan abrir su corazón, su entendimiento para lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. Continuamos con la serie Somos Iglesia, que iniciamos hace 2 semanas atrás. Si ustedes recuerdan y han estado escuchando estos videos, estas predicaciones, lo que aprendimos fue que la iglesia es de Cristo. Tú y yo somos la iglesia cuando Cristo es nuestro Salvador y le pertenecemos a Él, y que Cristo mismo edificará a la iglesia. Y el segundo mensaje fue: Dios escucha las oraciones de su iglesia. Cuando tú le pides, cuando yo le pido a Dios, Él escucha tus peticiones, tus necesidades, si tú eres parte de su iglesia. Y hoy vamos a mirar Atrevidos, que este es el título de hoy del mensaje, Atrevidos. Y yo recuerdo ser una persona atrevida en mis tiempos más joven, de juventud. Recuerdo cuando iba a los parques donde tenían aquellos juegos donde podía subirse uno, por ejemplo, a los parques de diversión como Knott's Berry Farm, Magic Mountain, Six Flags Magic Mountain o Disneylandia, todos esos lugares, o aún me dan las ferias, y habían esos juegos altos que daban vuelta de un lado a otro y se iban recio, boca abajo, boca arriba. Yo recuerdo haberme subido a esos juegos y sin nada, como nada, una y otra vez. Recuerdo que me atrevía y yo estaba con varias de mis amigas, aún familiares, que no querían subirse. No querían, tal vez tenían miedo o, ¿verdad? No sé qué les pasaba, pero yo recuerdo que a mí sí me gustaba. Yo me atrevía a subirme a esos juegos. Se me hacía divertido. Obviamente hoy en día, ¿verdad? Ya no lo puedo hacer, estoy más grande de edad, pero me siento que aún mirándolos me da asco, me siento mal, me empiezo a marear, así que yo ya sé que ya no son para mí, pero recuerdo que en esos tiempos me atrevía y me subía a todos esos juegos. Y también me acuerdo de ocasiones cuando estaba en los grados del 7 y 8, y salíamos de la escuela, mis compañeras y yo, y recuerdo que nos metíamos a los túneles. Y estos eran unos túneles largos bajo del freeway, y corríamos de un lado del freeway hasta el otro por dentro del túnel. Ahora yo me pongo a pensar, ya de grande, ¿por qué hice eso? Pudiera haber salido tantas cosas en esos túneles, pudieran ver la agua se hubiera haber metido, pero era así de atrevida. Y obviamente otras cosas que hice que tal vez la lista sea larga, pero era una persona atrevida de esa forma. Yo no sé si tú eres alguien atrevido, si tú has hecho cosas donde te dices, wow, me atreví a hacer eso, o aún lo eres. No sé si te has preguntado, ¿yo sí soy alguien atrevido? Bueno, vamos a entrar a la palabra, lo que Dios nos quiere hablar hoy. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 27 al 28, donde nos habla esto. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Aquí están, ¿verdad? Estos hombres del concilio, que eran unos grupos de ancianos, de líderes del pueblo, que les mandaron a los apóstoles a decirles eso. ¿Qué no les dije? ¿Qué no les dijimos que no hablaran de ese hombre? ¿Que no hablaran de Jesús? Y el sumo sacerdote era el presidente del concilio. Ese era el sumo sacerdote que estaba, que era el presidente de ese grupo de personas. Habían sido ordenados, como dije, de no predicar, no hablar, ¿verdad?, de Jesús, pero ellos, los apóstoles, lo seguían haciendo. Ellos seguían hablando por todo lugar y iban por todo lugar y predicaban quién era Jesús. El versículo 29 dice esto: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira, es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario que tú y yo obedezcamos a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué es necesario? ¿Qué ha hecho Dios por tu vida? Primeramente, te ha dado vida. Él es el creador de tu vida. Él es el creador de mi vida. Y Dios nunca se equivoca. Él es fiel, Él es verdadero. Su palabra es fiel y verdadera. El hombre, la humanidad se va a equivocar, te va a fallar, pero Dios no falla. Él sabe todo lo que necesitas. Él sabe tus deseos, pero el hombre tal vez te pueda ayudar por un momento, pero al final de cuentas va a ser por ese momento o por un tiempo, no por la eternidad, no siempre como Dios puede. La necesidad de Dios es más grande que todo. Necesitamos de Dios, necesitamos buscar de Dios y eso debe ser más grande que cualquier otra cosa en tu vida, en mi vida. La obediencia a Dios es esencial, es importante obedecer a Dios. Aquellos que somos padres, que somos madres, que amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, queremos que nuestros hijos nos obedezcan cuando les decimos de hacer algo. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor. Aunque ellos no lo entiendan en ese momento, nosotros por la experiencia, por saber más, vivir en la vida más, queremos lo mejor para ellos. Y a veces ellos no lo entienden, pero así es Dios con nosotros. Él sabe mejor qué es lo mejor para nosotros y quiere que obedezcamos. Quiere que le obedezcamos a Él, a su palabra. Y eso es esencial y es importante como iglesia de hacer. El versículo 30 nos dice esto: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. El 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios envió a Jesús para darnos la oportunidad de arrepentimiento. Dios envió a Jesús para que nosotros nos podamos arrepentir de todos aquellos pecados que hemos hecho inconsciente o conscientemente. Todos sabemos que es lo bueno y lo malo. A veces lo hacemos inconscientemente, ni pensando estamos haciendo lo malo. Pero a veces lo hacemos conscientemente y entendemos, eso está mal. No deberíamos de hacer eso. Eso no le agrada a Dios. Delante de Dios no está bien. Pero Dios nos quiere dar esa oportunidad de poder arrepentirnos, de poder aceptar a su Hijo y poder arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Qué quiere decir esta palabra? Ese es un cambio de mente, cambio de orientación total de una forma hacia Dios. Cuando alguien se arrepiente, pide perdón a Dios y ya no hace lo mismo. Cuando tú te arrepientes de hacer algo que no le agrada a Dios, algo que está incorrecto, está mal delante de Dios, tú pides perdón a Dios y haces lo contrario, haces lo que está bien, haces lo que le agrada a Dios. Eso es el arrepentimiento. No es hacer lo mismo constantemente. Eso no es arrepentirse, porque entonces no estás arrepentido. Es en ese momento tal vez simplemente que lo dijiste, pero en el corazón debe de haber ese arrepentimiento. Y cuando hablamos que es el perdón de pecados, pues esto solamente es ofrecido por Dios al ser humano a través de Cristo. El perdón de pecados solamente Dios lo ofrece a través de Jesucristo. Nadie más puede perdonar pecados más que Dios. Cuando tú aceptas a su Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces Él puede perdonar tus pecados. La iglesia es llamada a predicar de arrepentimiento de pecados y la gracia de Dios para recibir el perdón, para que nuestra vida sea transformada. Cuando nos arrepentimos de corazón realmente y nuestras acciones ya no son las mismas, nuestra vida es transformada, ya no somos igual. Podemos ver un cambio en nosotros mismos y gente puede ver un cambio también en nosotros. El versículo 32 nos dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Estos fueron testigos, ellos fueron testigos, tuvieron el privilegio de personalmente verlo. Pero ¿cuántos hoy podemos decir que somos testigos del poder de Dios, del poder de salvación, que Dios ha liberado, te ha liberado y ha transformado? Yo puedo ser y decir que soy esa testiga, que soy ese testigo de que yo vi el poder de Dios, he visto el poder de Dios en mi vida, pero ¿tú lo has visto? ¿Tú puedes decir eso en tu vida? Cada quien podemos pensar y verlo o afirmarlo personalmente.
porque sabemos lo que sentimos, pensamos, y es algo personal. Es algo que solo tú sabes con Dios y que yo sé con Dios, pero podemos ser ese testigo de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida. Y ese es enseñarnos su poder, cómo quiere salvarte, cómo quiere liberarte y quiere transformar tu vida. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios viviendo en el ser humano. El Espíritu Santo vive en cada humano que se ha arrepentido, que ha aceptado a Jesucristo, que ha transformado su vida y ya no es igual. Es el Espíritu Santo quien vive en cada persona. El versículo 33 dice esto: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. La furia salió de ciertas personas cuando los apóstoles simplemente dieron testimonio de la historia, de lo que había pasado. Ahora había este hombre llamado Gamaliel que lo miraban como alguien importante, ese doctor de la ley que sabía la ley, y la gente, el pueblo lo respetaba. Cuando él hablaba, la gente lo escuchaba. Y era el hijo nieto de Giliel. Ahora el versículo 35 nos dice esto, al 39. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí está este hombre que les deja saber Gamaliel, que les deja saber, ¿saben qué? Tengan cuidado, porque si dejen a estos hombres, porque si es de humano, van a ser destruidos, pero si es de Dios, nunca van a poder ser destruidos. Y dio ejemplos de aquellos que seguían, ¿verdad?, a Dios y cómo no fueron destruidos. Ahora, la obra de Dios no se desvanece, no se puede destruir. Yo no estoy hablando del edificio en la obra dentro de un lugar, de un edificio hecho por madera, por paderes. No estoy hablando de ese tipo de obra, sino la obra de nosotros como iglesia, en el ser humano, en aquel que se arrepiente, en aquel que recibe el perdón de pecados. Cuando le perteneces a Dios, somos su obra, somos su iglesia. El ser humano puede estar enfrentando una lucha con Dios sin darse cuenta. Tú y yo podemos estar luchando contra Dios y no nos demos cuenta. Cuando no estamos con Dios totalmente, estamos contra Dios. Aunque no lo hagamos, digamos, si no estamos con Dios y haciendo y obedeciendo lo que Dios nos llama a hacer, estamos contra Dios. Pero si realmente somos personas que quieren encontrar la verdad en Dios, Dios es fiel. Él es fiel y quiere confirmar su presencia y voluntad en tu vida. Él quiere enseñarte que Él es fiel y Él quiere obrar en ti. Él quiere que tú seas su iglesia, que tú seas alguien que se pueda atrever a ser la iglesia de Dios quien ha llamado. El capítulo 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia de concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora este hombre, ¿verdad?, le hicieron caso a este hombre Gamaliel, ¿verdad?, y los dejaron ir. Pero antes de eso le dieron una azotada, les pegaron, los maltrataron a esos apóstoles por hablar el nombre de Jesús, por hablar y decir quién era Jesús. Y, ¿verdad?, intimidaron, les ordenaron y no lo vuelvan a hacer.
les decían a los apóstoles, ya no hablen, no prediquen de quién es Jesús, quién es ese hombre. Pero los apóstoles salen con gozo y ese gozo era por su forma de pensar. ¿Cómo pensaban los apóstoles? No pensaban como ellos querían, pensaban conforme a lo que Dios les había enseñado, sabían quién era Jesús y lo que Jesús había hecho por la humanidad. Muchas veces nosotros somos afectados por nuestra manera de pensar. Y nos impide tener ese gozo. Eso nos impide tener gozo porque estamos pensando con nuestra manera y no la manera de Dios. No con el gozo de Dios. No tenemos ese gozo por como nosotros pensamos que es lo correcto y no buscando de Dios en su palabra para mirar qué es lo correcto. No es la situación lo que te está pasando o lo que te hacen. Es nuestro corazón y nuestro pensamiento, lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que pensamos, es lo que nos afecta. Es lo que nos afecta en nuestra vida, es lo que nos afecta en nuestro trabajo, es lo que nos afecta con la familia, lo que nos afecta con relaciones en el matrimonio, cónyuge, lo que nos afecta con nuestros hijos, lo que nos afecta es lo que está dentro de nuestro corazón y cómo pensamos. Y el nombre de Jesús, podemos padecer, en el nombre de Jesús podemos padecer ciertas cosas, pero confiamos que Dios está con nosotros y nos ayuda. Así como les ayudó a los apóstoles, Dios nos ayuda hoy en día. Dios no ha cambiado. No nomás era de tal manera en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, en el Dios que creó los cielos y la tierra en aquel entonces, sino hoy también. Y no nomás era en el Testamento Nuevo, cómo Jesús se movía a través de los apóstoles. No, hoy en día también, porque Dios nunca cambia. El versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días predicaban estos apóstoles, no se detenían. Ellos eran atrevidos a predicar a Jesús, aún estando en la cárcel, aún siendo azotados, aún que les impidieran hablar de Jesús. No se detenían, ellos no eran tímidos, no tenían timidez. ¿Por qué? Porque confiaban en un Dios grande. No se detenían a ver qué va a pensar o qué van a decir, porque confiaban en el Señor. En el templo y por las casas predicaban. Ellos se iban en el templo y hablaban, y en casa. Ahora imagínate, ir en casa y predicar quién es Jesús. Necesitamos ser atrevidos en Dios, su palabra, ser atrevidos en hablar su palabra con su Espíritu Santo para obedecer y permanecer predicando quién es Jesús y lo que hizo por la humanidad al hacer ese sacrificio en la cruz por salvación de toda persona que se arrepiente. Tú y yo necesitamos ser atrevidos y hablar de Jesús y no pensar qué va a decir la gente, qué tal si me rechazan, qué tal si no quieren, qué tal si... Podemos pensar, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Nadie nos puede meter a la cárcel. Nadie nos puede azotar. Dios nos protege, Dios nos respalda. Hay un grupo en la iglesia Casa de Oración en Fullerton, Iglesia Nueva Vida, en Riverside, que se llama el Grupo de Alcance, donde salen a la comunidad y van y llevan la palabra del Señor. Yo miro a esas personas como atrevidas. Porque hay personas que rechazan, no quieren o dicen no gracias o ni siquiera eso, pueden simplemente no, a veces hasta pueden ser groseros, pero eso es lo peor que puede pasar, eso es lo peor. Y saben que tristemente están rechazando a Dios, pero para eso estamos, para orar por estas personas y seguir llevando la palabra. Yo veo este grupo de personas que están haciendo esto al ir a alcanzar la comunidad y hablar a la gente atrevidos. Y yo me incluyo porque yo he ido con esas personas y es un gozo poder hablarles y saber que hay un Dios y de implantar esa semilla y dejar que Dios haga la obra conforme Él la puede hacer a su tiempo. Así que tenemos que ser esa iglesia atrevida. Tenemos que ir y hablar de quién es Cristo, quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida a través de Jesús. No dejemos de predicar la palabra del Señor. Seamos esa iglesia que Dios nos ha llamado a ser. El ser atrevido nos hace creerle a Dios y recibir perdón a través del arrepentimiento en Cristo. El ser atrevido nos hace también obedecer a Dios en toda situación, en todo lo que estemos pasando, porque nuestros ojos, nuestros pensamientos están puestos en Él. El ser atrevido nos hace servir a Dios con gozo.
todo lo que hagamos dentro de los servicios, de la obra del Señor, por ejemplo, estando con los niños de maestro, maestras, o estando con los jóvenes, o estando en el sonido, estando en la alabanza, moviendo, quitando sillas, limpiando, todo lo que Dios nos permita en su obra, poder hacerlo con gozo, con alegría. Tener una mentalidad de reino y saber que todo lo que hagamos en este mundo, todo lo que pasemos no se va a quedar aquí, pero vamos a estar con el Señor por la eternidad y saber que vamos a poder reinar con Él, estar con Él por siempre, que lo que pasa aquí es pasajero, pero que todo lo que hagamos es con un propósito de cuando obramos, estamos haciendo la obra del Señor. Cuando Dios nos llama a hacer su iglesia atrevida por Él, a hacer lo que Él nos está mandando a hacer, de hablar de quién es Jesús, podemos pensar en tener esa mente de reino, que vamos a estar con Él por la eternidad. Ahora imagínate no tener temor para creerle a Dios, obedecerle a Dios y servirle a Dios. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería mi vida? Yo te pregunto, ¿te gustaría ser alguien atrevido para Dios? Si aún no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, te animo que hoy lo puedas aceptar y ser alguien atrevido para predicar su palabra, para hablar de quién es Jesús. Y si tú ya conoces a Jesús, ¿qué te ha detenido? Yo te pregunto, ¿qué te ha detenido de ser alguien atrevido para hablar de Jesús? Para ir a invitar a más personas, para ir a hablar lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay personas que han dicho, yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo invitarles, o yo no sé, tal vez otras personas sepan más de la Biblia, pero yo te puedo decir esto: si tú tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida a través de Jesús, tú puedes ir a predicar eso, porque nadie más está en tus zapatos, nadie más ha hecho algo en tu vida más que Dios, y nadie más sabe lo que has pasado más que tú y Dios, y eso lo puedes ir a hablar y decir: Jesús, Dios ha hecho esto a través de Jesucristo su Hijo. Ahora oremos que Dios quite todo lo que estorbe para que te atrevas a predicar a Jesús. Oremos que hoy sea el día de que podamos ser una iglesia atrevida. Y recordemos que la iglesia no es el edificio, sino la iglesia somos nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Así que yo te invito primero, si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si no lo has dejado entrar a tu vida, que hoy lo puedas hacer. Te invito a que ores y le pidas a Dios en tus propias palabras, que te puedas arrepentir de esos pecados, cual Dios perdona a través de su Hijo Jesús. Y si tú ya conoces del Señor, pero estás pasando tiempo difícil en realmente creerle al Señor, en realmente obedecerle al Señor, que hoy sea ese día donde tú dices: Señor, yo quiero ser alguien atrevido por ti para hablar de tu nombre, así como los apóstoles lo hicieron, de no se detenían lo que decían y no se detenían de callarse. Ellos seguían hablando. Así pueda ser esa iglesia, podamos ser esa iglesia de hablar del Señor. Yo quiero que tú ores conmigo si ese es tu deseo en este momento. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, por cada persona que está escuchando por estos medios. Gracias, Señor, por cada vida, Señor, que hoy, Señor, está escuchando tu palabra, mi Dios. Yo te pido, Padre bendito, por aquellos que no conocen de ti, Señor, que tú hagas una obra en ellos, que ellos puedan saber, Señor, que tú les amas, mi Dios, y que si se arrepienten, Señor, de corazón, Señor, y dejan entrar a tu Hijo Jesús, tú los limpias, tú los lavas y tú le das esa vida eterna, y son llamados tu iglesia, Señor, porque tu Espíritu Santo empieza a morar en ellos. Mi Dios, también te pido por aquellos que ya son tu iglesia, Señor, que tú obres en sus vidas. Si ellos no se han atrevido a hablar de quién es Jesucristo, Señor, de que lo que ha hecho por la humanidad, que tú les des esa fortaleza, que quites todo miedo, temor, todo aquello, Señor, que piensen, Señor, que le está juzgando, mi Dios, y que tú los uses, Señor, para ser la iglesia que les has llamado y llevar ese mensaje del evangelio a toda persona, Señor, ya sea en su trabajo, Señor, ya sea, Señor, en su vecindad, mi Dios, ya sea en la tienda, mi Dios, con familiares, Padre bendito, o con este grupo de alcance, Señor. Obra tú, Señor, y da fortaleza, Señor. Danos, Señor, más de ti para poder hablar a toda persona, Señor. Quita cualquier estorbo, cualquier mentira del enemigo, mi Dios, y que seas tú obrando, usándonos
a través de tu Espíritu Santo, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer de antemano, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás obrando, Señor, y tú, Señor, estás obrando en cada persona, Señor, que ha dicho sí, Señor, que te ha dicho sí a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y glorificamos. Amén. Yo te quiero dar las gracias y bendecirte y decirte que Dios quiere usar tu vida y quiere bendecirte, así que sigue buscando del Señor, sigue haciendo esa iglesia que Dios te ha llamado a hacer y obedecerle. Gracias y que Dios te bendiga. Adiós.